y hoy con un invitado que realmente vibra mi corazón cuando tengo la posibilidad de presentar y de saludar este padre de multitudes, y es el pastor Reinaldo Jiménez. Pastor, muy buenas tardes, bienvenidos a Cristo al Parque Radio, pastor de la Misión Carismática Internacional de Neiva. Bienvenido, pastor. Muy buenas tardes, Adrianita. Es un privilegio poder volver a verla después de tantos años y bueno, un saludo muy especial a Cristo al Parque Radio, a los que nos escuchan y los que nos van a escuchar. Espero que esta entrevista sea más que una entrevista, sea una enseñanza que llegue al corazón de todos y cada uno de los que nos van a escuchar. Así es, pastor, y pues contarles a nuestros seguidores que dentro de la programación que tenemos en Cristo al Parque, tenemos una palabra de vida que semanalmente el pastor Reinaldo nos permite disfrutar, que sabemos que es un hombre lleno de sabiduría y lleno del amor de Dios y del espíritu de paternidad que esta tierra tanto necesita. Pues pastor, la pregunta obligada siempre como abrebocas: ¿quién es Reinaldo Jiménez? Gracias. Bueno, voy a empezar por mis años. Tengo 70 años. Llevo 34 años en la misión carismática. Conocí, bueno, a esa edad al Señor y, y la verdad es que mi vida y mi familia cambió absolutamente. Mi hogar casi que se parecía mucho al hogar de mi padre, en el cual mi niñez fue muy dura, de mucha violencia intrafamiliar, un padre borracho que llegaba a golpear a mi madre, a maltratarnos a nosotros. Algo que la cuento como una anécdota, pero mi padre a veces llegaba a 1 de la mañana a despertarme a mi habitación y me preguntaba, ¿cómo me llamo yo? Y yo del susto no sabía cómo llamaba a mi papá y entonces me pegaba. Y fueron tiempos muy difíciles hasta que ya llegó el tiempo del pelo largo, ya vivíamos en Bogotá, nosotros éramos de Ibagué, el Tolima grande, y nos llevó para Bogotá. Y entonces ya empezó el pelo, la época del pelo largo. Y entonces un día mi padre me dijo, ¿se corta el pelo o se va de la casa? Y yo no le hacía caso. Hasta que un día me levantó a las 5 de la mañana, me sacó al patio y me dijo, bueno, o se corta el pelo, o se lo corto, o se va de la casa. Yo no le dije nada, pues porque era muy respetuoso mi padre. Y cogí una bolsita de plástico y recogí la poca ropita que tenía. 9 años tenía. Le dije a mi madre, me voy de la casa. Yo no me soporto más a mi papá. Nunca más volveré a esta casa. Y efectivamente me fui, cogí un bus sin saber para dónde iba. Esos fueron tiempos difíciles y ya no sé cuántas horas iba en ese bus cuando de pronto vi un parque que me pareció muy parecido. No era Cristo el Parque, era un parque del barrio de Tabora. Y dije, ay, por ahí vive mi tía. Me bajé de ahí, fui donde mi tía y mi tía pues enseguida llamar a mi papá, buscar cómo se comunicaba con él. Yo dije, no, tía, yo no quiero volver más allá. Entonces el esposo me ubicó un trabajo de mensajero. A los 9 años ya era Ay, mensajero Dios. y ahí empecé. Pero mi meta era decir, yo no quiero ser empleado, yo quiero ser un empresario. ¿Por qué? Porque un día llegó el jefe, que era un odontólogo, que me dijo, llegué 5 minutos tarde y se molestó. Me dijo, la próxima vez no regrese porque hay muchos que están esperando su cargo, su puesto. Y yo dije, no, no puede ser. Entonces yo llegaba media hora antes y me acostumbré a llegar temprano. Eso me marcó a mí. Pero dije, no, yo no quiero seguir empleado, yo quiero ser empresario. Y efectivamente empecé a prepararme, estudiaba de noche, trabajaba de día y después me ascendieron a ser administrador de esa empresa en otra sucursal. Y ahí fui creciendo, creciendo, pero al principio fue muy difícil porque no tenía el sueldo que ganaba, no me permitía, si comía, si almorzaba, hasta ahí era, no había para desayuno y almuerzo. Entonces aguanté mucha hambre, yo le echaba la culpa a mi padre, andaba muy resentido con él, lo odiaba con todo mi corazón, porque yo decía, mi padre es el culpable de que yo esté aguantando hambre. Tenía un busito negro que me acuerdo muy bien, que en la noche me tocaba lavarlo y colocarlo detrás de una nevera que me prestaba una vecina para que se secara, y ese no se secaba, y ese olor en los buses. Entonces toda la gente se apartaba de mí, decía, uy, qué feo, y yo me sentía humillado, sentía mucho dolor en mi alma de sentirme en esa condición, menospreciado, rechazado.
Entonces, cuando el Señor, en su misericordia, fue, aunque yo no conocía al Señor, era muy religioso. Entonces, yo siempre decía, algún día tendré yo plata para comprarme buenos vestidos. Y efectivamente, pues mi meta era ser un empresario, entonces yo tenía que irme forzando y un día ya llegué a ser administrador de esa empresa y entonces ya ganaba mucho más plata. Entonces, ¿en qué gastaba? ¿Qué creen que gastaba mi plata? En ropa. En comida y en ropa. Eso era para mí porque aguanté mucha hambre, porque me llevaban por la ropa. Entonces empecé a comprar ropa y comida. Entonces ahí ya empecé a sentir que sí, que realmente podía hacer algo. Hasta que después ya conseguí, monté una empresa, fracasé 3 veces, pero por eso yo le digo a los que están escuchando, no tengan temor a fracasar, porque los fracasos es un peldaño al éxito. O sea, cualquier persona que usted vea que ha tenido éxito, lo ha tenido por causa de los fracasos. Nadie empezó a decir yo desde el primer momento llegué a la cúspide. No, siempre son peldaños y sí, fracasé varias veces, pero no claudiqué. Hasta que se dieron las cosas, llegué a ser uno de los mejores empresarios en Bogotá, en el ramo que estamos trabajando, pero no conocía a Dios. Entonces, igual empezó mi hogar también con las mismas condiciones que vivía mi padre. Yo decía, nunca haré con mis hijos lo que mi padre hizo. Sin embargo, cuando llegó mi hijo mayor, hacía lo mismo. Le castigaba, mi hijo se arrodillaba para pedirme perdón por bobadas, pero yo no le perdonaba, yo le pegaba. Y me iba al baño porque yo me sentía muy mal, me iba al baño, lloraba ya, y decía yo en mi mente, voy a salir a pedirle perdón. No podía pedirle perdón. ¿Sabe por qué? Porque a mí nunca me enseñaron a perdonar, ni a amar. Entonces, eso es una condición del ser humano. El amor se tiene que aprender, se tiene que enseñar. Eso no es de la noche a la mañana que llega. Y fueron tiempos muy difíciles. Y yo llegaba a 1 de la mañana, entonces yo era un bebedor social. O sea, como era directivo de una empresa, entonces con la junta directiva eran 6, 7 botellas de whisky sello negro. O sea, no era por ahí cervecita. Pero como se acababa, entonces nos íbamos a una tienda a tomar cerveza. ¡Qué rollo! Muchas veces estuve a punto de morir manejando el carro. Llegaba a mi casa a 1 de la mañana y mi esposa me tenía la maletica ahí. Ya se me va de la casa, ya no me lo aguanto más. Y yo decía, yo me voy, pero me voy con mi hijo. Entonces siempre tenía como parapeto a mi hijo mayor. Y así, para no irme, hasta que un día, yo tengo una hermana que vive en Ibagué y ella iba cada mes iba a Bogotá a compartirme. Y yo como ya tenía plata, entonces llegaba yo enseguida, me metía a mi cuarto a ver televisión, a escuchar música duro, y mi esposa era la que tenía que escuchar a mi hermana su prédica, ¿no? Y yo dije, no, a mí no. Y a veces salía y le decía, mire, mamita, lo que vale lo que tengo en el bolsillo, mire a ver si trabajo. La pega unas humilladas, 7 años orando por mí. 7 años. Graciela, ¿no? Exacta, se recuerda el nombre, Gracielita. Gracielita. Ella fue la que me llevó a los pies del Señor. Pero igual, ella había hecho un pacto. Miren la importancia de los pactos. Ella ha hecho un pacto y compró 2 sillas en Ibagué, en la iglesia que estaba congregándose. Dijo, esta silla es para mi hijo Wilson y esta silla para mi hermano porque ellos van a ser pastores. Wow. Entonces, ¿qué pastor estaba en el mundo? Y entonces ella me predicaba y nada, hasta que Dios tiene una forma especial de tratarlo a uno. Pues justamente ya llegó Sergio, segundo hijo, y empezó a caminar, a gatear. Entonces le compré un caminador y me fui a visitar a mi padre que vivía en la mesa con Dinamarca y a los suegros. Y tenía un carro nuevo y empecé a limpiarlo. Y mi esposa me dijo, cuide el niño. Como estaba con el caminador, pues no le di mucha importancia cuando de pronto el niño se fue por todas las andenas al fondo y cayó al piso con fracturas múltiples, con hundimientos, un huesito del cerebro, del cráneo, hubo hundimiento y empieza a convulsionar. Y lo llevamos a ese hospital de la mesa y dijeron, no, aquí no se puede hacer nada para Bogotá. Lo llevamos a La Chayo y el médico me dice, después de evaluarlo, dice, bueno, hay 2 opciones. O lo operamos, pero el niño puede quedar mal. Y si no lo operamos, igual el niño se puede morir porque ese hueso, el cerebro va creciendo y el hueso va a tocar y ya, se puede quedar mal o se puede morir. Esas 2 opciones. Dije, pero no hay otra forma. Dijo, no. Y ahí es cuando yo
ubico a mi hermana para decirle, enseña, ahora sí yo quiero conocer de Dios. Y ella me dice, pues ahora búsquelo. Y yo me sentí muy confrontado, porque a veces cuando uno se pone difícil, eh, Dios busca a muchas personas, pero llega un momento en que Dios nos deja solo saber para dónde vamos a coger. Cuando yo me di cuenta, estaba en una esquina de la clínica, en una esquina con mi orgullo, con mi altivez, con mi autosuficiencia, porque era, era muy orgulloso. A mí me decían Pinochet en la empresa. Era presidente de una cooperativa multiactiva y éramos 7 los directivos y yo era el presidente. Y yo decía, no se hace, y los otros decían, sí se hace. Sin embargo, me imponía. Sin embargo, en medio de todo, Dios me respaldaba. Y lo que determinaba me salía bien. Entonces, ellos quedaban muy mal, pero lógico, andaban resentidos conmigo. Pero ese era el término que me decían, el Pinochet. Ahí viene Pinochet, o sea, dictador, carepuña. Era bien tremendo. Y llegaron tantas cosas que pues podríamos quedarnos aquí toda la tarde, pero como el tiempo es oro, me toca ir resumiendo. ¿Qué pasó? Cuando llego a esa esquina y me pongo a llorar, a clamarle al Señor, Señor, ¿por qué mi hijo? Me dice, por tu pecado. Yo no sabía nada de la Biblia, pero Éxodo 24 dice, por causa del pecado de los padres alcanzará a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí yo fui después a buscar una Biblia porque no la tenía y encontré ese versículo y dije, Dios mío, es mi culpa. Y empecé a sentirme culpable, a sentir que realmente yo era el culpable de todo, porque mi pecado, por todo lo que yo he hecho. Y fue un tiempo muy tremendo de quebrantamiento, 2 meses y medio, porque el médico dijo que había que esperar hasta que se aquietara la masa encefálica, porque no se podía operar así. Y eso era una angustia tremenda, pensar que mi hijo se podía morir por mi responsabilidad, por mi pecado, por mi descuido. Eso fue un tiempo difícil, pero fue un tiempo de quebrantamiento, o sea, entender qué es la prueba. A veces no es tan fácil. Es decir, el Señor me probó, pero la prueba es mucho más allá. Pasar por el horno de fuego, mucha gente dice, pero no lo han vivido. Pero eso, experimentar la agonía día y noche, era muy angustiante. Yo lloraba, decía, Señor, ¿por qué? Perdóname. Bueno, en fin, ya faltaba un día para ir a sacar nuevamente el examen, el examen que tenía que hacer nuevamente a ver cómo seguía el asunto. Escuché una voz que me decía, entrégame a tu hijo. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, yo pensé que era que mi hijo se lo iba a llevar, que se iba a morir. Para mí fue, yo dije, Señor, pero no hay otra forma. Y me decía, entrégame a tu hijo. Yo no entendía qué era de entregar, porque hoy en el cristianismo entendemos qué es eso. Es darle al Señor, pero en el mundo eso es algo absurdo. Y yo le decía, bueno, Señor, si mi hijo no va a quedar bien, si mi hijo va a quedar mal, Señor, yo te lo entrego. Y me insistía, entrégame a tu hijo. Yo le digo, Señor, yo te entrego a mi hijo, haz lo que tengas que hacer. En ese momento, él logró un milagro. Cuando fuimos al neurológico de la 100 a sacarle el examen, el niño tenía 9 meses y medio, ¿no? Casi 10 meses. Y lo meten allá y sale la chica, la enfermera, y me dice, ¿qué fue lo que le pasó? Yo le dije, no, le pasó esto y esto. El niño se golpeó así esta parte, pero se rompió esta parte como cuando cogen un huevo y lo oprime así. Dijo, bueno, ese no es el problema es el hundimiento, había un hueso que estaba incrustado. Y me dice, pero no encuentro las rayitas que se ven, que sí fue fracturado, pero no encuentro lo que usted me dice. Volvió a sacar otro examen y dijo, no, yo no encuentro nada. Enseguida cogí para el especialista, al neurológico, y entro a la oficina, al consultorio, y me dice el tipo, pero todavía no es la hora, todavía no es el día. Yo le dije, no, es que Dios hizo un milagro. Ay, ¿quién dijo? Ese tipo se puso furioso conmigo. Yo no creo en eso, váyame a ver. Entonces colocó la radiografía, la anterior y la última, debajo un vídeo de Merilao, y miró. Yo le dije, ¿se da cuenta que ya no está? No, eso debe tener un significado científico. Yo no creo en cosas de eso, no le vaya a quitar el fenobarbital, porque había que darle fenobarbital para que no convulsionara. Y ahí traigan los seguimientos. Casi que me roba la fe. Pero yo creí en el Señor que efectivamente Él lo había hecho. Y me fui y duré con el fenobarbital como 8 días dando. Y dije, no, yo no, el Señor ya lo sanó. Y efectivamente Dios hizo el milagro. Ese día yo le dije, Señor,
yo te entrego mi vida, haz lo que tengas que hacer. A partir de ahora, soy tu siervo. Y empezó a entregar, pidiéndome la empresa, pidiéndome el cargo que tenía, que era presidente de esa empresa. Empezó a pedirme cosas, pero hubo una que me costó y fue el trabajo mío. Me costó como 2 años y me quebró. O sea, me cerró puertas. Yo era muy conocido en Bogotá, en esa empresa, en lo que se manejaba, que era de construcción. Nosotros vendíamos vidrios, aluminios, todo lo que tenía que ver, techos falsos, toda esa parte. Se cerraron las puertas, personas, clientes que teníamos de 20 años de clientes y de pronto cerraron puertas. Y yo decía, pero Señor, ahora que te estoy sirviendo, ahora que estoy buscando de ti, ¿por qué me pasa esto? Dios mío, ¿por qué? Y yo cuestionaba esa parte y pude entender que como no había entregado esa partecita a la empresa, entonces él empezó a quebrarme hasta que me tocó, la arrendé y no funcionó, la traté de vender, tampoco funcionó. Entonces definitivamente entregué todo. Desde ese momento me hice libre, realmente porque era una atadura. Nosotros trabajamos de 7 de la mañana a 11 de la noche con mi esposa trabajando como esclavo. La plata sí la veíamos, pero se iba como agua entre las manos, se iba. La gastamos, un fin de semana gastamos 400, 500 mil pesos, que en ese entonces era mucha plata, en un viajecito a cualquier parte. Y ahí empezó la situación a entender que sin Dios no somos nada. Pastor, Y ahí es cuando Dios empieza a sanar mi alma en la parte de la paternidad. Señora. cuando expliquémosles de pronto un poco a los seguidores, cuando alguien dice, el Señor me decía, me dijo, ¿cómo es esa experiencia de identificar una palabra que viene de parte de Dios? Bueno, a veces es muy difícil, ¿no? Porque o puede ser mis emociones, o puede ser el diablo, o puede ser Dios. Entonces, es a veces difícil diferenciar, sobre todo los jóvenes cuando están enamorados. El Señor me dijo que esa es, pero no le pregunto a la chica, ¿y el Señor dijo que yo soy casada? Es como esa parte, pero cuando uno se mete con Dios, cuando uno está quebrantado, quebrado, o sea, es quebrado, quebrado, es decir, no hay nada que hacer ahí, es cuando uno se vuelve sensible a la voz de Dios. Y es cuando yo escucho audiblemente la voz de Dios. Okay. Cuando me dice, entrégame tu hijo. Esa parte para mí fue tremenda. No muchas veces escucho esa voz tan audible. Casi siempre me hablas a través de la palabra. O a través de testimonios, a través de personas. De pronto encuentro algo, alguien por ahí me dice algo y yo digo, wow, el Señor está hablando. Utilizó una borra para hablar en un profeta, ¿cómo puedo obligar a cualquiera para hablar? Es la realidad. Así que, pero sí es importante entender de dónde viene la voz. ¿Del diablo? ¿Del mundo? ¿O es mi voz? ¿O es la de Dios? Hay que tener mucho cuidado con eso. Tiene que estar uno muy en el espíritu para discernir que es de Dios. Porque hay gente que ni siquiera va a la iglesia, no lee la Biblia y dice, Dios me habló. ¿Cómo Dios va a hablarle a alguien que ni siquiera tiene contacto con Él? Que ni siquiera lo conoce. No, Él es mi papito Dios y como padre Él quiere escucharnos, Él quiere que le digamos las cosas. Y en medio, eso es que en un devocional, simplemente uno está orando y de pronto vino a mi mente algo. Y yo, claro, esto es de Dios, porque está sustentado con la palabra. Entonces la profecía, la mejor profecía, es la que está en la palabra de Dios. Esa es infalible, esa no cambia. ¿Listo? Entonces, a eso me refería, ¿no? Pastor, tenemos que hacer un primer break comercial y al regresar yo quiero invitar a nuestros seguidores, invitarlo también a usted para que nos cuente esa historia con la pastora Luz Marina, cómo llegan a la iglesia, cómo llega ella a convencerse de ese nuevo hombre que está formando en el pastor Reinaldo. ¿Les parece bien? Entonces vamos a invitarlos para que hagamos un break y ya volvemos nuevamente con el pastor Reinaldo Jiménez de la Misión Carismática Internacional, papá de muchos. Gracias.
¿Tiene dudas de la calidad del agua que consume o vende? ¿De los alimentos que consume o vende? ¿Y de los suelos que usa para sus cultivos? En el laboratorio Agualinsu le tenemos la respuesta. En el laboratorio Agualinsu realizamos análisis físico-químico y microbiológico de agua potable y residual, alimentos y suelos. Comuníquese con nosotros al 318-716-4015 o al fijo 871-6282 en la calle 13, número 610. Le aseguramos resultados ágiles y confiables. Prueba lo mejor de nuestra tierra en Carnes Las Brisas, carne de cerdo, morcilla, chorizos, longaniza y mucho más. ¿Qué esperas para visitarnos? Carnes Las Brisas, 21 años, llevando alegría y sabor a la casa de los huilenses. Ven y disfruta en el merendero La Brisa los mega combos. Combo Club, 2 Club Sándwich, 2 papas a la francesa y 2 gaseosas por solo 22.900. Combo favorito, una mazorquita de pollo, una mazorquita de res y 2 gaseosas por solo 22.900. Te esperamos, merendero La Brisa. ¿Quieres renovar los espacios de casa y de tu oficina y no sabes cómo? En Diseño Interior encontrarás las mejores ideas y entornos para mejorar la imagen y dar notoriedad a tus espacios. Visítenos en la carrera séptima número 1821 en la ciudad de Neiva o comunícate al 315-228-1424 o al 875-3097. Para Diseño Interior es importante la imagen y renovación de tus espacios. Claudia Olave, Diseño Interior. ¿Deseas establecerte legalmente en los Estados Unidos, pero no sabes cómo? Inmigración al Día es una compañía de abogados de inmigración cuyo propósito es trabajar por el bienestar de la comunidad hispana. Descubre cómo puedes hacer realidad tus sueños llamando al 864-626-0974. Recuerda, 864-626-0974, para que un excelente grupo de abogados expertos te asesoren sin costo. En octubre, Cigarrería La Rosa está cumpliendo sus 72 años. Disfruta increíbles descuentos y ofertas sensacionales en nuestros productos. Cigarrería La Rosa, calle séptima 309, esquina en Neiva. Domicilios 322-433-4787. Bueno, y continuamos en esta tarde desnudando el alma y agradecemos cada uno de esos testimonios que abiertamente nos está permitiendo el pastor Reinaldo, contándonos y desnudando el alma. Pero también quiero invitarlos para que esta entrevista Desnudando el Alma, que la vemos a través de Facebook Live en Cristo al Parque a las 5 de la tarde, también la podemos ver a través de la aplicación por Play Store Cristo al Parque. Contarles que esta aplicación tiene música 24 horas de alabanza, de adoración, y las palabras de vida de nuestros sacerdotes también a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, pastores de alguna de las iglesias de la región, y pues por supuesto nuestro invitado hace parte de este grupo selecto. Y a las 6 de la tarde los jueves tenemos una palabra de al pastor Reinaldo. Entonces, pastor, sigamos contándole a nuestros seguidores algo de cómo recibe la pastora Luz Marina y cómo vive todo este proceso, pues que también como mamá me imagino que también estaba pasando por su prueba y por un dolor, además de ver la transformación que estaba haciendo Dios en su vida. Bien, voy desde el momento en que el Señor tiene misericordia de mí, de los dos, ¿no? Porque mi esposa también estaba pasando por su prueba, por su desierto, pero ella conoce primero del Señor que yo. Okay. Ella conoce también a través de mi hermana, alcanza a ir a la iglesia, entonces empieza el cambio. Igual para mí no fue fácil, digamos, como entregar todo, no fue fácil, al principio no fue fácil, me costó dejar muchas cosas, pero ella, digamos, como venía tan resentida conmigo por las actitudes,
por las condiciones que estamos viviendo, de el trabajo, de los amigos. Andaba resentida conmigo, entonces, pero ya empezó a cambiar, ya no me cantaleteaba como dicen por ahí, no me cuestionaba si llegaba tarde, y entonces eso fue algo que me impactó, y bueno, ella fue una ayuda tremenda para mí, para sostenerme, porque no fue fácil para mí, digamos, cortar con amistades, eh, con lo del negocio. Ella trabaja conmigo hombro a hombro, de las 7 de la mañana trabajamos con los dos, sacándole el pecho a la empresa, sacándola adelante, así que para mí ha sido un soporte tremendo mi esposa. La conocí cuando yo llegué a ese sector, que estaba en otro sector. Formé un club de deportes y ahí tenían aproximadamente como unos 105, 110 chicos, de todas las edades, desde 7 años hasta 25. Y entonces había básquetbol, había fútbol, había boxeo, porque yo también fui boxeador. Entonces era el que a las 5 de la mañana nos levantábamos todos a hacer ejercicio, yo los entrenaba. Y al principio, pues no, la verdad es que no, como que no me llamaba mucho la atención. Habían más chicas que eran, de pronto, entre comillas, más interesantes. Pero un día ella pasó por la empresa, yo tenía una empresa ahí cerca, todavía no éramos casados, no teníamos ninguna relación, y pasó y me saludó, y la sonrisa que ella me dio me cautivó, o sea, hasta ahí llegué yo. Entonces, su sonrisa, sus actitudes, hasta ahí llegué, me desbarató, mejor dicho. Y entonces, pues yo siempre le digo a ella que esa sonrisa me cautivó y me sigue cautivando, porque es una sonrisa muy linda para mí. Y pues entre más días más la quiero, es mi soporte, mi ayuda, mi idónea, mi fortaleza en momentos de prueba, cuando estuve pasando momentos difíciles en la enfermedad, siempre estuvo ahí pendiente de mí. Pues, ¿qué puedo decirle? Que es lo que Dios tenía para mi vida, una mujer preciosa, que me ama, y yo también la amo, y que siempre hemos estado unidos, no solamente en la parte secular trabajamos, sino ahora en la parte ministerial también siempre trabajamos hombro a hombro. Pues básicamente eso es lo que le podría decir, así a grosso modo, ¿no? Porque la historia es mucho más larga, ¿no? Pero ahí la dejamos. Pero ¿y en qué momento entonces llega Dios a hacer esa reconstrucción matrimonial? Cuando me parece importante mencionar eso de una mujer que resentida, pero que esperaba en Dios, porque quizás muchas mujeres pasamos por esos tiempos, y definitivamente hay que tener esa esperanza y también la sabiduría, ¿no? Cuando dices, ya no me daba cantaleta, ¿en qué momento llega Sí, ese no, cambio? ocurrió que hubo un encuentro de parejas en Bogotá. Pues yo no sabía, yo no quería ir. Entonces, pues la situación estaba, aunque yo conocía al Señor, pero no estaba tan comprometido como ella. Resultó ese encuentro de parejas. Primero ella fue a un encuentro de mujeres y llegó totalmente cambiada, no, impresionante como el trato fue diferente, muy tierna, nada de cantaleta, y de pronto apareció el encuentro de parejas y eso para mí fue tremendo. El cambio, fui confrontado. Lo primero que hice venir fue a pedirle perdón a mis hijos, porque a mí me costaba pedir perdón, la verdad que era muy difícil, y yo duré mucho tiempo, valga el tema, poderle pedir perdón a mi padre, porque yo entendía que me ha hecho mucho daño. Y un día estaba en una predicación del pastor y habló del hijo pródigo y me dijo que hay que perdonar. Y yo decía, yo perdonar a mi padre no lo voy a perdonar, él fue el que me hizo daño. Y insistía, y cada vez que iba siempre hablaba del perdón, hasta que incluso a mí me tocó hacer un ayuno de 3 días para poder pedir perdón, porque 2 veces bajé a pedirle perdón y no se iban las cosas. Mi padre no me saludaba, su actitud así toda prepotente, y tuve que pedirle al Señor que me diera la fortaleza para poderle pedir perdón. Cuando yo le pedí perdón, las cosas cambiaron absolutamente para bien. Entonces, en mi esposa también ocurrió lo mismo, ¿no? Ella
ella en ese encuentro, como ya venía tocada en ese encuentro de parejas, pues nos pudimos perdonar, porque la clave de todo, de la restauración, es el perdón. Si no hay perdón, muy complicado. Entonces es entender que como Dios me perdonó a mí, Él espera que nosotros perdonemos. A mí me costó, le tengo que decir, que me costó, porque bajé 2 veces a la mesa a pedirle perdón a mi padre y no pude. Y la tercera vez ya subía yo y el Señor en un peaje me dijo, ¿sabes cuál es tu problema? Y yo dije, pero ¿cuál es mi problema? Entonces me dijo, tu problema es orgullo. Y ahí entendí que lo que dice Mateo capítulo 5 y Mateo capítulo 18 es correcto. Si tú traes la ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, no es si yo estoy herido contra mi padre, es él hizo algo porque está herido. Y yo bajé, estaba abierto el portón, entré y estaba al fondo mi padre allá jugando, no sé, con algo, y yo cogí, lo abracé sin mirarle la cara para que no me fuera a arrepentir, y lo abracé y le dije, padre, perdóname, porque quizás no fui un buen hijo, porque lo abandoné, no sé qué hice, papá, pero sé que mi padre está herido conmigo y yo quiero pedirle perdón. Y cuando siento que mi padre empieza a llorar, y mi padre yo lo vi muchas veces llorando, sí, pero lloraba de borracho, porque un borracho que no llore no es borracho. Entonces, eso era tremendo. Y nos estuvimos como media hora ahí llorando los dos, y yo sentí que algo feo salió de mi ser, y quedé libre. Y yo tengo que decirle que acepté a mi padre como era, porque no cambió así de la noche a la mañana. Después sí lo pude llevar a los pies del Señor y partió con el Señor, pero seguía siendo el mismo, pero ya para mí era diferente, ya lo aceptaba. Y mi padre nunca hacía nada si no me preguntaba a mí que si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Así que lo importante es entender que la gran mayoría de nosotros tenemos un espíritu de orfandad. La palabra orfandad se refiere a un sentido de abandono, de soledad, de separación, de sentirse uno indefenso. Yo andaba por el mundo sin un padre que me guiara. Tuve que pasar muchas necesidades, pero entendí que sin el amor, sin la seguridad de un padre biológico, si no conoce el padre espiritual, mucho menos, entonces esa es la peor enfermedad emocional y espiritual que está viviendo hoy la humanidad, la falta de paternidad. Y el Señor quiere restaurar esa área de la paternidad. Bien que el Señor dice en Malaquías capítulo 4-5, he aquí yo envío al profeta Elías, dice, antes que venga el día del Señor, grande y terrible, y dice que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Ese es el tiempo que el Señor quiere hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ese es el tiempo de la restauración de la paternidad, de quitar esa marca de orfandad, de inseguridad, de rechazo, de menosprecio, de oprobio, vergüenza. Para mí era muy tremendo. Yo me subía a un bus y la gente me empujaba, me rechazaba. Entonces yo dije, no, pues voy a aprender boxeo y no me voy a dejar más. Entonces me volví violento, me miraban mal y enseguida buscaba problemas. Un día me llevaron preso, estuve en la distrital por haberle pegado a unos señores que le faltaban respeto a una chica que bajaba conmigo de cine. Se vuelve uno muy agresivo. Así que la falta de paternidad genera muchos problemas al interior del hogar, y mucho más uno sufre porque es tener un vacío profundo en mi corazón, la falta de cariño, de ternura. Yo nunca vi a mi padre darle un beso, un abrazo a mi madre, nunca lo vi. Y yo me preguntaba, ¿cómo mi papá y mamá tuvieron 12 hijos? Y digo, pero ¿cómo lo hacían si no había cariño, no había ternura, no había nada de esas cosas? Y eso de la ternura, del cariño, se aprende. Uno aprende de lo que son sus padres. Mi padre nunca me enseñó a amar, nunca me enseñó a decir palabras bonitas. A mí me gustaba más bien hacer acrósticos a mi esposa, porque se me dificultaba decirle cosas bonitas. Y bueno, al fin aprendí, y ahora ya el Señor
me usa para restaurar familias. Pastor, y a partir de ese abrazo, de ese momento de perdón, llega a su vida entonces ese espíritu de paternidad. Hablábamos fuera de micrófonos de alguna experiencia que nos contaba de esa posibilidad de ahora abrazar, acoger, restaurar, y específicamente no solo a los hombres, sino yo en algún momento le dije, yo le tuve miedo, y en algún momento entendí que era precisamente la falta de sanidad que había allí. Entonces, a partir de ese momento llega sobre su vida ese espíritu de paternidad. Exactamente. Desde ese momento empecé a amar a mi padre sin ninguna prevención, ¿cierto? Porque yo había perdido mi identidad, mi autoestima, me sentía inseguro, el temor que de pronto ustedes pudo experimentar en ese entonces. Era normal para mí sentir temor, o sea, sentía miedo que alguna autoridad me hablara, me sentía inseguro. Y en ese instante, cuando sentí que algo feo salió dentro de mí, empecé a ver a mi padre como eso, como un ser humano con defectos, con errores, con todo lo que usted quiera, pero ya no había ni resentimiento, ni amargura, ni odio, ni rencor, porque ese abrazo sanó mis heridas. Y es cuando yo entiendo que Dios me sacó de donde estaba con un propósito, de restaurar la paternidad. Si el Señor restauró mi vida, la paternidad, a través de ese abrazo que nos dimos con mi padre, yo también podía restaurar muchas vidas. Y desde ese entonces siempre ha sido como una prioridad para mí, porque un día nosotros tenemos una sede en el norte de Bogotá, en la 137, con la autopista norte, pastoreaba una sede allá, y un día iba caminando y iba quebrantado por la enseñanza que iba a dar, y el Señor me dijo, yo decía, pero ¿por qué lloro? Me dice, porque es que estoy desatando sobre tu vida el espíritu de paternidad. Tú tienes que ser eso, más que pastor, tiene que ser un padre para la gente, un padre para las personas. Eso es lo que necesita el pueblo. Y desde ese momento entendí que era una responsabilidad, porque Dios había sanado mi vida en esa parte. Entonces, para mí no es fácil, para mí ya no es difícil abrazar, no era fácil antes de conocer al Señor, no podía, ni siquiera a mis hijos. Yo a veces quería abrazar a mis hijos y pensaba cosas como, ¿qué tal que van a decir que mi hijo, que quién sabe qué le pasó a mi hijo? O sea, cosas feas. Ahora no me importa, mi hijo, usted conoce a René, es grandote ya, pero a mí no me da pena abrazarlo, darle besos, porque es mi hijo, o sea, eso es algo que nació en mi corazón, pero de parte de Dios. Y esa es mi función, desatar la paternidad sobre las personas que necesitan. Y sé que todos necesitamos la paternidad de Dios. Es como recordar cuál es mi origen, es como sentir un soporte, como sentir que realmente alguien me ama. Y que aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, con todo, el Señor me ama con amor eterno. Y ha agrandado, ha ensanchado su misericordia sobre nuestras vidas. Así que una de las cosas que genera la falta de paternidad es los problemas financieros. Que tenía yo, aunque trabajaba, aunque veía la plata, así se iba, o sea, no me rendía la plata, y es por la falta de paternidad. Cuando Dios restaura la paternidad en un ser humano, desaparece las cadenas de temor, de inseguridad, de fracaso, de escasez, y viene ese espíritu de adopción, que es el que necesitamos, que dice, Abba Padre, nos da identidad, nos sana nuestra estima, nos da seguridad, nos sentimos seguros, sentimos que somos hijos de Dios, no somos hijos de don Pedro Perico Los Palotes, no, somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Eso es para mí, quedó claro. Fuera de micrófonos nos contaba la experiencia del hombre grandotote, a que el Señor sí, quiero que lo compartamos con nuestros seguidores. Quiero contarles esa parte porque me impactó mucho. Ya estando aquí en Neiva, siempre encontraba yo esa falencia, ¿no? Y un día estaba en plena reunión, estaba en la alabanza, entonces me fui hacia atrás para ver cómo se escuchaba la música, y de pronto escuché la voz y me dijo, ve
a ese hombre que está en la esquina, ahí él estaba adelante y yo estaba bien atrás, ve, dale un abrazo. Era un hombre muy alto, no sé, tendría un 80 y pico, y fornido. Y yo fui avanzando, pero entre más iba acercando lo veía más alto y más carepuño, más teléfono ocupado. Yo decía, no, pero yo no. Sin embargo, el Señor, ve y dale un abrazo. Y yo me fui y le di un abrazo y le dije, mire, no es de parte mía, por favor, entiéndame, de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Quiere darle un abrazo? Y el tipo quedó bloqueado, parecía un tímpano ahí de hielo. No, yo me sentí muy mal, avergonzado porque la gente me estaba mirando. Y yo me retiré y bueno, subí a predicar. El siguiente domingo salí, yo estaba en la puerta cuando el Señor viene y me pega tremendo abrazote de casi me deja sin respiración, pero muy fuerte, y empieza a llorar. Y lloraba y decía, ¿qué le pasó, hermano? Dijo, no, mire, es que yo le he dicho al Señor, Señor, si realmente tú existes, si realmente tú me amas, yo quiero que el pastor venga hasta acá y me dé un abrazo. Entonces, cuando el pastor fue hasta allá, me decía el Señor, cuando el pastor fue hasta allá y me abrazó, yo quedé bloqueado, yo quedé paralizado porque no podía creer lo que Dios me hubiera escuchado la oración. Y en ese entonces el hombre anda muy, o sea, el hombre cambió, o sea, ya no, usted no lo ve sonriente, no es carepuño, sino ahora es sonriente, saluda a todo el mundo. Entonces, para mí es una constante, lógico que estos tiempos de pandemia pues he tenido que restringirme un poco, aunque me dice, papá, no abrace, papá, no sé qué, andan cuidándome, pero igual pues yo procuro en lo posible, si puedo, yo el abrazo, porque sé que a través de un abrazo uno trae restauración, trae sanidad, trae tantas cosas a las personas que vienen solamente por un abrazo o por una palabra. Así que es importante que seamos asequibles a la gente, que entendamos que hay gente que tiene problemas tremendos de temores al fracaso, temor a la soledad, temor a la muerte, temor a ser desplazado, temor a no cumplir el propósito de Dios. Y todo es por causa de la falta de paternidad. Así que eso para mí es un privilegio, y pues la gente a mí me ves como papá. A veces cuando yo pude venir nuevamente, lloraba la gente y decía, ay pastor, usted es mi papá, lo necesitamos, necesito ese abrazo. Y le dije, mamita, pero todavía no le puedo dar abrazo porque todavía estamos aquí. Los abrazo con mis oraciones. La necesidad, Adriana, que tenemos todo ser humano de sentirnos amados. Sí, vamos a hacer otro break y volvemos nuevamente porque me gustaría escuchar un poco acerca de su llamado y pues cómo terminamos siendo pastores y en una ciudad como Neiva. Y perfecto, terminamos con la oración. Entonces, los invito para que sigamos desnudando del alma del pastor Reinaldo Jiménez, pastor de la Misión Carismática Internacional de Neiva. Ven y disfruta en el Merendero La Brisa los mega combos: combo dúo, hamburguesa Neiva Lloro, hamburguesa barbacoa, 2 papas a la francesa y 2 gaseosas por solo 22.900 pesos. Combo dupla, 2 choriperros americanos, 2 papas a la francesa y 2 gaseosas por solo 22.900 pesos. Te esperamos, Merenderos La Brisa. Protege tu hogar y empresa de tanta inseguridad y delincuencia que abunda en estos días. Cuídalo remotamente y en tiempo real desde cualquier lugar del mundo a través de tu celular. Obsérvalos y escúchalos mediante sistemas de videovigilancia con audio incorporado. Activa luces, alarmas y mensajes de voz disuasivos y recibe alarmas y notificaciones en tu teléfono. Somos Innova Seguridad. Soluciones integrales en seguridad, expertos en venta e instalaciones de equipos y sistemas de videovigilancia, alarmas, sensores, cercas eléctricas, control de acceso y seguridad para piscinas. Somos distribuidores autorizados de High Vision, líder mundial en equipo de videovigilancia. Visítanos en nuestras redes sociales o en la carrera quinta, número 518, Neiva. ¿Tiene dudas sobre si tiene COVID, sobre la paternidad de su hijo o su médico le ordenó cualquier examen clínico de prevención, rutina o tratamiento? En la IPS, Laboratorio Clínico Especializado María Gisela Ramírez Manrique, con los mejores equipos, el mejor servicio y los mejores precios. Lo atenderemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Comuníquese con nosotros al
318-716-4008 o al fijo 864-3405. Ubícanos en la calle 18, número 639, contiguo a la Clínica de Fracturas. También contamos con servicio a domicilio. Hey, ¿planeando salir de vacaciones? La agencia operadora de turismo Fénix tiene los mejores planes turísticos en el desierto de la Tatacoa, Termales de Rivera, Manos de Gigante, Cueva del Tigre en Yaguará, San Agustín y mucho más del Huila. Ven a vivenciar con senderismo, aviturismo, astronomía, lugares mágicos, llenos de misterio y diversión. Llámenos al 313-377-3455, 313-377-3455 en Villavieja, Huila. Prueba lo mejor de nuestra tierra en Carnes Las Brisas, carne de cerdo, morcilla, chorizos, longaniza y mucho más. ¿Qué esperas para visitarnos? Carnes Las Brisas, 21 años, llevando alegría y sabor a la casa de los huilenses. A ti que te gusta todo lo diferente, ha llegado a Florencia helado tailandés artesanal bien hecho. Los helados artesanales tienen mucha fruta. Prepáralo con la fruta favorita, la que más quieras. Visítanos en el Centro Comercial Gran Plaza. Helado artesanal, servicio a domicilio 311-356-2525. Visítanos en la plazoleta de comidas del Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso. El domingo 24 de octubre tenemos una cita especial en el Teatro Piguanza con los zares del ballet ruso. Gran gala, un espectáculo maravilloso para toda la familia. Informes 313-426-4984. Compra ya. ¿Corres peligro en tu país de origen por tu pensamiento político, la defensa del medio ambiente o por profesar tu fe? Descubre junto al equipo de Inmigración al Día, oficina del abogado Andrés Rivas, cómo podrías adelantar tu proceso de asilo para que puedas establecerte de manera segura aquí en los Estados Unidos. Marca ahora el 864-626-0974 y descubre tus posibilidades migratorias. Recuerda, 864-626-0974. Bueno, y regresamos desnudando el alma de este papá precioso, espiritual, que ha pasado también por tiempos muy fuertes de tribulación, pero que Dios siempre permite esos tiempos para levantar y para restaurar también. Y yo quiero conocer un poco acerca de la historia de cómo fueron llamados los pastores Reinaldo y Luz Marina a servir en la misión carismática internacional. Pero antes, pastor, permítame invitar a todos nuestros seguidores para que en las diferentes redes sociales nos busquen como Cristo al Parque, en Facebook Cristo al Parque, en Instagram Cristo al Parque Radio y a través de nuestra página web www.cristoalparqueradio.com. Le cuento que nosotros a través de nuestros patrocinadores tenemos la gracia de poder premiar a cada uno de nuestros oyentes, y entonces constantemente a través de las redes sociales estamos haciendo anuncios. Hemos logrado sortear noche de hotel en el Hotel Betel, en el Neiva Plaza, en el Yalconia, y poco a poco vamos haciendo que nuestra radio siga creciendo, porque nuestro objetivo es poder precisamente llegar a muchas personas, hablando de un Dios amor, ese Dios amor que un día conquistó el corazón del pastor Reinaldo y que le permite hoy en día podernos compartir también a cada uno de nosotros. Hablemos un poco del llamado, pastor. Claro, con mucho gusto. Bueno, mi llamado fue radical. Desde el momento en que yo hice ese pacto con Dios de que le serviría si Él hace un milagro en mi hijo, porque era como muy tibio, pero ya en ese momento tomé la decisión radical. Entonces ya iba a la iglesia a servir, ¿no? A ayudar al pastor, a ministrar, a lavar sillas, a barrer, todo, ¿cierto? Y el primer llamado, el primer trabajo que Dios me colocó fue el de visitación de enfermos. Ahí con otra compañera mía que la quiero mucho, la pastora Esperanza, médica ella. Entonces asignaron visitar enfermos, entonces teníamos que ir a muchos lugares terribles, arriba el 20 de barrios muy deprimentes, muy duros, donde llegamos y nos poníamos
salíamos de ese lugar a llorar de ver la necesidad tan tremenda que ve la gente. Y ahí empezó a nacer la compasión por los perdidos, porque eso es lo que necesitamos nosotros, compasión por los perdidos. Y la única manera de experimentar la compasión por los perdidos es ir a ese lugar. Jesús iba a buscarlos, Él no esperó que llegaran. Entonces para mí ese tiempo fue el más hermoso, experiencias tremendas. Dios sanó mucha gente de cáncer, de enfermedades terminales. Fueron tiempos muy, muy, muy hermosos. Y de ahí ya un día estábamos reunidos, discipulados con el pastor César, y un día me dijo: Reinaldo, busque hacia el norte de Bogotá un lugar para que abra sede allá. Y yo quedé, yo. Entonces no lo creí, yo como que no le creía. Y como a los 15 días me dijo, delante de todo el liderazgo, me dijo: oiga, Reinaldo, ¿puede o no puede? Uy, para mí fue eso tremendo. Entonces le dije a mi esposa, ya era mediodía y ahí normalmente almorzábamos. Le dije a mi esposa: no esperamos el almuerzo, nos vamos ya a buscar un lugar. Y nos fuimos en el carro hacia el norte. Estábamos como a las 140 buscando por ahí. De pronto vi a un señor que era de la iglesia y nos paramos ahí, lo saludamos y le dijimos: oiga, hermano, estamos buscando un lugar donde abrir brecha acá. Dijo: pues pastor, mire, esta es mi oficina, es una oficina de contadores. Claro, una oficina que cabrían fácilmente por ahí unas 40, 50 personas. Listo, y ahí empezamos a abrir grupos de oración, o celos que llamaban entonces. Y ahí empezamos, y nos tocaba a nosotros solos, los dos, porque no teníamos gente, visitar gente. Nosotros mismos le dimos las 7 vueltas a esa localidad, en la zona 11B, en todo el norte de Bogotá, un sector bien grande. Empezamos a hacer guerra espiritual, y ya como a los 4 o 5 meses inauguramos la sede. Fue espectacular el apoyo del Señor. Pagamos arriendo ahí, pero cuando hicimos el contrato con el Señor, le dijimos: en un año le compramos. No teníamos para el arriendo, pero le dijimos en un acto profético, así como se lo dije a Adrián: en un año vamos a comprar. Y efectivamente en un año estábamos comprando esa sede, y tuvimos el privilegio después de la 31 tener la segunda sede propia en Bogotá. Ahí estuvimos por 12 años evangelizando, pastoreando. De ahí nos mandaron a trabajar con los niños en el Coliseo. Ahí nos tuvimos que manejar un promedio de 2.000, 2.500 niños el viernes, sábado y domingo. Estaba enamorado de ese ministerio allá con los niños, porque verdad que los niños para mí han sido muy especiales en la iglesia. Yo los amo con todo mi corazón, ellos también. A veces me toca ponerme contra la pared porque se vienen todos a saludarme. Y ahí estuve. Y un día estábamos reunidos y el pastor me llama a mi esposa a la oficina, y dije: Dios mío, algo pasó con los niños. Entonces me dijo: Reinaldo, nosotros hemos determinado para que ustedes van a abrir brecha al sur de Colombia. Y yo quedé, pues en ese entonces esto estaba, mejor dicho, estaba ardiendo. Se van para Florencia. Y yo dije: ay, no, pastor, no, pastor. Entonces dijo: no, tranquilo, va para Neiva. Y ya. Y yo le dije: bueno, pastor, déjeme, yo hablo con mis hijos y ya mañana le comento. Entonces yo esa noche no pude dormir, la verdad que fue muy tremendo para mí ese impacto. Entonces reuní ya a René, a Sergio, y fue un tiempo de mucho dolor, porque mi hijo Sergio estudiaba en un colegio cristiano, mi hijo mayor estaba en la universidad. Fue un tiempo muy difícil, tomar decisiones tremendas, ¿no? Pero cuando Dios determina algo, hay que hacerle caso. Bueno, nos pusimos de acuerdo después de llorar tanto tiempo. Al otro día me fui emocionado para 31 a hablar con el pastor para decirle que ya tenía el visto bueno. Cuando yo paso, estaba reunido con todos los demás pastores. Me dice: ahí van los misioneros del Huila, pasen para acá. Y oró por nosotros y dijo: bueno, váyanse ya. O sea, no tuve la oportunidad, y es el momento que el pastor ni siquiera sabe de las que yo pasé esa noche. Así de sencillo. Y resultamos, bueno, entonces me dijo: entregue la sede. Todavía tenemos la sede del norte, aunque teníamos en el Coliseo, estábamos con los niños, teníamos la sede del norte. Me dijo: entregue todo lo que está allá, entregue la fulano de tal, a otro pastor, y entregue esto, y se van. Y bueno, pastor, como el cuarto día me vio por ahí dando vueltas y me dijo: ¿usted no se ha ido? Váyase ya. Me tocó arrancar un sábado en la mañana, llegar aquí a la concha acústica a predicarle a los jóvenes. Nadie me conocía. Eso fue un tiempo muy, muy difícil para mí. Como a los 2 meses ya casi me secuestran. Me tocó poner escolta.
bueno, tiempos bien hermosos, pero bueno, ya esos tiempos ya pasaron y aquí estamos, ya llevamos 15 años, vamos para 16 años aquí en esta hermosa tierra, tierra de avivamiento, tierra que fluye leche y miel. Eso es lo que le puedo contar del llamado. Además de eso, Ajá. además de eso, hubo un tiempo cuando éramos, cuando estaba en el Ministerio de Visitación, entonces también nos mandaban a abrir brecha. Entonces nosotros estuvimos en Cali, en Medellín, en Pereira, en Manizales, en Tunja, abriendo brecha. ¿Qué hacíamos? Íbamos con el pastor Carlos Blanco, que ya partió con el Señor. Nos íbamos con un grupo de salmistas y nos íbamos a los parques de las ciudades importantes que yo le comenté y empezamos a predicar con megáfono, a compartir y abríamos como un grupo de oración allá y dejamos una persona que se encargara. Y a partir de eso, hoy muchas de esos lugares donde fuimos ya son sedes de la misión carismática. Entonces también la parte del evangelismo ha estado siempre en nuestro corazón. Y una palabra que utilizó y es guerra espiritual. Y ese tiempo de enfermedad que tuvo hace unos años, ya aquí en Neiva, que le permitió desarrollar unas cartillas de intercesión y todo un tema de guerra espiritual y de conquista. Pues nos gustaría, pastor, que nos permitiera saborear un poco de esa unción de conquista, porque ya se nos va a terminar el tiempo de la entrevista y como le comenté, nosotros hacemos siempre esta entrevista de Desnudando el Alma, la cerramos con una oración. Compártanos un poquito de ese tiempo que vivió de aflicción, donde no solamente la iglesia, sino muchísimas personas estuvimos unidas a ese tiempo, donde Dios restauró y le dio un corazón fuerte. Fue un tiempo muy difícil, igual hay que entender que como creyentes tenemos que pasar por pruebas, ¿no? Las pruebas no son buenas, pero son necesarias porque lo ayudan a crecer. Nos mandaron el pastor César para Quito y Cuenca a hacer unos encuentros, hablar de la visión allá. Y lógico, de aquí de Neiva son 400 metros cuadrados en el nivel del mar. Llegamos a Quito y eso están a 2.600, 2.700 metros. Es una altura enorme. Y ahí empecé a sentirme eso que llaman soroche, pero no le di importancia y después se fue complicando. Después fui a Cuenca, estuvimos allá 3 días dando seminarios día y noche y entonces empecé a sentirme mal. Entonces ya al hospital, fuimos a la clínica y me detectaron una enfermedad que se llama disautonomía. El médico decía, de 10.000 personas le da una sola a una persona. Entonces, eso fue una situación bien tremenda y pasamos tiempos difíciles allá y acá. Cuando llegué aquí me tocó en Bogotá hospitalizado porque no podían detectar exactamente qué era. Llegó el tiempo aquí de la prueba, en donde si me dan una droga para una cosa, se afectaba a la otra. Y fueron tiempos donde me tocó prácticamente quedarme quieto y es en el tiempo que Dios me permite sacar las cartillas, ¿no? Oración por los hijos, la guerra espiritual, lo de las raíces de iniquidad. Eso fue en un tiempo de prueba, de quebrantamiento, que Dios nos permitió sacar esas cartillas que han sido mucha bendición, no solamente para nosotros, sino para mucha gente, sí, para compañeros de Bogotá, compañeros de otras naciones que están pastoreando en esa sede. Fue un tiempo muy hermoso de quebrantamiento, pero también de mucha guerra espiritual, de tener que levantarme 1 de la mañana porque no podía dormir. Mejor dicho, voy a explicarle más un poquito antes de que se nos acabe el tiempo. Y es que esa enfermedad, la disautonomía, genera alteraciones en el sistema nervioso central, sobre todo da hipotensión e hipertensión. Entonces, cuando hay hipotensión es que se baja la tensión y se bajaba a unos límites muy peligrosos, bajaba a 40, 34. ¿Qué quiere decir? Que el corazón ya casi no palpita. Pero Dios en su infinita misericordia me despertaba a la 1, 2, 3 de la mañana, de acuerdo al momento en que el corazón empezaba a debilitarse, me despertaba y yo me levantaba, pero yo no sabía. Yo decía, Señor, ¿por qué oro? ¿Por qué me levantas ahora? Yo no sabía. Entonces yo me ponía a hacer guerra espiritual porque yo a veces me inclinaba de rodillas al piso
y me sentía mal, me sentía que me faltaba oxígeno, que no podía respirar, entonces me tenía que parar y empecé ahí a hacer guerra espiritual, colocarme la armadura y fue un tiempo de mucha confrontación con el maligno, ¿no? O sea, los argumentos, sabías que las armas de la misa no son carnales, sino por hacer desaparición de fortalezas. Entonces, ahí es donde el Señor me da esas cartillas hermosas que después sirvieron para que mucha gente también fuera bendecida. Pero fueron tiempos donde duraba desde la 1 de la mañana, 2, 3 de la mañana, haciendo guerra espiritual, intercediendo, pero yo no sabía por qué era, hasta que después tuve que ir a que me tuvieron que colocar un marcapaso porque fui al especialista y me dijo, bueno, hay 2 opciones, me dijo el especialista, electrofisiólogo se llama, me dijo una, o le colocamos un marcapaso para que siga viviendo, o en cualquier momento usted se queda dormido y ya no puede despertar. Yo le dije, ¿cómo así? Digo, sí, su corazón este jueves se paró 3 veces. Yo le dije, ¿que se paró el corazón? Digo, sí, mira, aquí está. Eso para mí fue impactante. Y ahí pude entender que era el Señor que me despertaba para que no me muriera. Así de sencillo. Tremendo. Entonces, bueno, son tiempos de recordar lo que Dios hizo en mi vida y que a través de ese testimonio sé que mucha gente creyente se van a levantar. Es tiempo para hacer guerra espiritual, tiempo para confrontar al maligno, no es tiempo para quedarnos sentados, cómodos en la casa, nos tenemos que salir y confrontar al maligno, porque el enemigo viene para robar, para matar, para destruir, pero el Señor ha venido para darnos vida abundante. Así que ustedes son martillos de guerra en el nombre del Señor. Ustedes van a quebrantar naciones y van a destruir reinos. Así que el Señor dice, yo te he puesto en este día como trillo nuevo, trillo de dientes, trillarás monte y molerás, y collado restituirás a Tam. Los aventará y los llevará al torbellino, el viento, los esparcirá el torbellino, pero tú, dice el Señor, te regocijarás en el Santo de Israel. Así que el Señor dice, no temas, yo soy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te sustentaré en la diestra de justicia. Amén. Yo quisiera orar para rematar, para concluir este tiempo ministrando paternidad, si me permiten. Claro que sí, pastor. Yo les estaba explicando, creo que hace más como un mes, hablé sobre los 7 derramamientos de la sangre. Y hay uno que nos ayuda mucho referente a la paternidad, y es el derramamiento que Jesús tuvo cuando a través de esa corona de espinas y abrojos colocaron sobre su cabeza. Pero hay una que es más propicia para la paternidad, para restaurarla, que es cuando el verdugo arranca su barba de su rostro, lo desfigura. Allí hay una bendición poderosa para restaurar la paternidad. Pero yo quiero decirles algo. Usted tiene que tomar la decisión de perdonar. El perdón no es una emoción. El perdón es una decisión. Si yo no determino perdonar a mi padre, tengan la seguridad que no estaría yo acá. Estaría ya muerto, tal vez. Pero tomé la determinación de perdonar a mi padre, restaurar esa relación con mi padre, y pude llevar a mi padre a los pies del Señor, y pude, en el momento en que iba a partir, poderlo despedir, orar por él, ungirlo y enviarlo para que se presentara ante nuestro Padre Celestial. Él hizo muchas cosas malas, pero también él se arrepintió, él cambió su actitud después de que conoció al Señor. Así que el único pecado que uno perdona es el que no le confesé. Si usted le confiesa el pecado al Señor, Él lo perdona. Perdona a su papá. Hay mucha gente que me está escuchando que tiene problemas de paternidad porque le cuesta, porque está recordando, como yo recordaba todos los días, lo que mi padre hacía con mi madre, lo que mi padre hacía con mis hermanos, el hambre que aguanté, las humillaciones. Todo eso lo amargan, lo desesperan a uno, lo angustian. Pero cuando tomé la decisión de perdonar, eso pasó al olvido. Amén. Yo quiero que inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, yo quiero soltar la ofensa. Sé que hay cosas que usted tiene guardadas muy adentro de su corazón y que le da miedo sacarlas a la luz.
Tal vez usted diga como yo decía, no quiero que me nombren ese señor. Ese no es mi padre. Me maldigo el día que me engendró. Si era mi padre, ¿por qué me maltrató? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me rechazó? ¿Por qué tuve que aguantar humillaciones? ¿Por qué tuve que aguantar hambre? ¿Por qué mi madre tuvo que tener que lavar ropa para podernos sostener? Pero yo creo que hoy es el día para que usted arregle ese problema interno que está afectando a muchas personas. Tal vez usted ya es una persona casada y no sabe cuánto daño le está haciendo a sus hijos. Como yo le dije a mis hijos, usted necesita una identidad. Y la sangre del rostro de Jesús le va a limpiar, le va a quitar esa marca de falta de identidad. Debe reconocer que el único y verdadero Padre es Abba Padre, Papito Dios. No diga más que no tiene un Padre, porque dice el Señor, ante mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, dice el Señor. No temas, yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá, de al sur. No te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Señor, hoy estamos aquí, ante tus pies. No se preocupe, que lo mejor está por venir. Tenga la seguridad de que Dios está en el asunto. Hable con su verdadero Padre en esta hora. Dígale cómo se encuentra. Dígale lo que le duele. Dígale que sane sus heridas. Dígale que esas heridas de recuerdo ya no pueden estar más en su mente. Ese trauma fuerte que vivió, que quizás aún no recuerda, pero que sabe que algo huele a mal dentro de su corazón. No se siga haciendo daño, ni haciéndole daño a sus seres queridos. Usted puede intentar con sus fuerzas decir estoy bien, yo no necesito a mi padre como yo lo decía. Eso no es cierto. No puede decir estoy sano cuando está herido, cuando esas heridas hieden. No puede decir ya no odio a mi padre, ya no tengo amargura, ya no tengo resentimiento. Eso no es válido si no va a la cruz. Mire allí quién está en la cruz. Solo somos salvos, somos libres a través del sacrificio que Cristo en la cruz. Si el mismo Hijo de Dios dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Necesitamos ver la profundidad del Calvario. Necesitamos ver el amor extravagante, exagerado que fluye de ese acto. Dios, por favor, desate ese amor extravagante sobre cada uno de nosotros. Ese amor que perdona todo, que no cuestiona, que no juzga, que no hace nada indebido, que no se irrita. Ese amor que perdona toda falta de identidad, que sana toda falta de identidad, que sana la autoestima baja, la falta de seguridad, de no saber quién soy. Señor, desata ahora el perdón divino sobre esos tus hijos e hijas. Tome la decisión ahora mismo de perdonar. Si usted no perdona ahora, no puede recibir el perdón. No será perdonado. No perdone y será torturado por los verdugos. Yo hoy desato la bendición del Padre Celestial sobre cada vida que nos está viendo, que nos está escuchando. Dios desea que sea sana de su falta de paternidad, libre de la autoestima baja, libre de la inseguridad,
de que usted pueda decir, Señor, cuando esté herido, dame a alguien a quien consolar. Cuando sea humillado, dame a alguien en quien pueda elogiar. Cuando sea hambriento de ti, dame a alguien que necesite el alimento de tu bendita palabra. Cuando mi cruz me parezca muy pesada, muy difícil, dame la cruz de otro para compartir. Y si las fuerzas me fallan, la misma cruz me llevará. Tú dices, los sanaré, los pastorearé, les daré consuelo a ustedes y a sus enlutados y pondré alabanza en vuestra boca. Hoy quebranto con el poder que tú me das, Señor. Todo espíritu y mundo de orfandad esté en cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Esas maldiciones generacionales son quebrantadas hoy en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Espíritu infernal tiene que ser quebrantado ahora sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora reciban en un acto de fe un abrazo de su Padre. Porque nadie los ama como Él nos ama. Dígale, papito Dios, yo te necesito ese abrazo. Necesito de tus caricias. Necesito de tu presencia en mi vida. Llena ese vacío tan profundo que dejaron mis padres biológicos, especialmente mi padre. Llena ese espacio, llena ese vacío, Señor. Satúrame, Señor, con tu presencia. Te lo pido, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Como siempre, un placer poder recibir esta unción de paternidad. Pastor Reinaldo, realmente muy agradecidos con esta oración, con ese tiempo, por esta entrega, y esperamos que Dios nos permita seguir disfrutando de sus abrazos, de su amor, de su complicidad, de su sonrisa, porque Cristo al Parque lo amamos realmente y esta es su casa. Despedirnos. Gracias, ya, agradecemos muchísimo a todos nuestros seguidores, esperamos que realmente hayan podido experimentar ese amor paternal que nos suele dar ese maravilloso pastor Reinaldo Jiménez. Se despide de ustedes en esta tarde. Adriana Trujillo Cedeño, pastor. Gracias, Adriana, muy amable a todos los de Cristo al Parque Radio. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Cristo los ama. Yo también, por favor, no dejen que el diablo robe esta bendición. Crean que su Padre es Dios, su Padre precioso, amoroso, que nunca ni lo va a desamparar. Crean en Él y siéntanse seguros de que son sus hijos y sus hijas benditas. Amén. Bendiciones a todos. Bueno. Chao, chao. Chao, chao. Los amamos y los bendecimos. Bye, bye.